Escuchando. Hola Martín. Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás? Sí, te escucho perfecto, un gusto. Bueno, ¿cómo va? Che, sí, disculpas, creo que venía diciendo unas cosas con un tono, no sé si sexual o qué sé yo, pero justo me dijeron que estabas escuchando y me dio vergüenza de repente. Pero No, bueno, tranquilo. ok. Bueno, más que nada tenía ganas de charlar con vos sobre el contexto general. Leo tus notas en Panamá. Me interesa en general la descripción que haces de la realidad y también la sensibilidad que tenés para entender por dónde vienen los fenómenos sociales, políticos. En principio, para ver a dónde vas vos con esto, o sea, ¿qué estás viendo vos de esta realidad? ¿Qué te está llamando la atención de este gobierno de Milei? ¿En qué pensás vos cuando ves noticias? ¿Qué te llama la atención? Yo no lo veo tan contundente en su instalación como otros gobiernos, ¿no? O sea, Ok, lo veo más homeopático, ¿viste? Veo sí, que él se abocó bastante a la cuestión económica, que el plan de ajuste o lo que plantó digamos, es un ajuste ortodoxo, así lo definen economistas en los que yo confío, no hago propia la definición, sino que es sí. muy sencillo, son economistas con los que hablo y que así lo plantean. Eh, por supuesto, todos los días hay algunas noticias que van como completando, ¿no? Como que van de algún modo, por ejemplo, se supo hoy o leí, que las embajadas, que no va a haber embajadores en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, por ejemplo, lo cual habla bueno, una decisión diplomática muy simbólica, ¿no? No son tres países con los que Argentina tiene una relación comercial intensa, vaya que Venezuela es un país, digamos, petrolero, eh, pero había hecho un giro pragmático, lógico, en relación a China, y lo de Brasil creo que es una cosa que se está tejiendo todavía, ¿no? Y mantener el mismo embajador, por lo menos por ahora, es como, veo como que es una cosa que se va armando de a poco. Eh, Tiene una reunión con los gobernadores hoy, en un rato, y esa reunión, uno de los temas, una prenda de negociación va a ser la reinstalación o no, y hay que ver a qué escala del impuesto a las ganancias, que en la campaña Sergio Massa lo había tirado como no esa baja contundente, no como una señal que además, que además contuvo el apoyo del propio Milei votando esa baja. Eh, Seguramente hoy leí un artículo de Luciana Vázquez en La Nación y decía, bueno, la deflación de la imagen presidencial va a depender mucho, por ahora, de la equidad del ajuste, o sea, de a quién ajusta, ¿no? Y por ahora los que se pueden sentir ajustados, obviamente, son los más vulnerables, los más pobres. No sé, no veo, si uno imagina cómo fue el arranque de algunos gobiernos, yo tengo alguna memoria y puedo pensar en el gobierno de Menem, puedo pensar en el gobierno de Kirchner, sobre todo en gobiernos que tenían, bueno, el de Menem tardó, ¿no? En encontrar digamos, su viento a favor, pero era tan contundente la caída de Alfonsín. Yo sé que ahora Alfonsín parece un bronce, pero en ese momento Sí. se fue tan a la puerta de atrás de lo que había sido el desastre económico que Menem arrancó con todo. O sea, Menem prendías la tele y estaba conduciendo un programa, salía a la cancha a jugar el deporte que fuera. Kirchner fue muy contundente también, ¿no? Eh, entonces siento que va como muy de a poco. Yo imaginé una batería de medidas, no solo de medidas económicas duras, sino también si se quiere, de cuestiones simbólicas. Lo veo más gradual, más Claro. gradualista, ¿no? Aunque el ajuste llegó, quiero decir, no es gradualismo lo de él, si esa palabra sigue designando lo que significó Macri al principio, ¿no? En 2015, pero no vi tampoco ¿no? O sea, ayer conversaba con dos consultores y decían, bueno, él está como, y un poco lo había dicho, y off the record se sabía en alguna cosa, de que él se iba a abocar mucho a lo económico, que él iba a estar muy pegado a lo económico y que a otros temas no le iba a dar pelota. Además de que yo creo que Milei no conoce tanto, no estaba tan enterado de lo que era la dimensión y la magnitud del Estado, ¿no? O sea, él tuvo una reunión con un ministro, sé de buena fuente esto que digo, Mm. una reunión a quien le proponía un ministerio y a quien finalmente le propuso y finalmente designó como ministro, que en esa primera reunión, se conocían ese día, le preguntó a quién iba a poner como secretario legal y técnico. Que el legal y técnico en un gobierno es el tipo que te está no solo gestionando o ayudando a gestionar tu presidencia, sino tu postpresidencia, ¿no? Si vas a Comodoro Pi o no. Es Sí. una firma clave, ¿no? Es decir,
Alberto Fernández tuvo a Vilma Ibarra, que era una persona de su íntima confianza, Cristina tuvo a Zanini, no sé, siempre es una persona importante. Macri tuvo el suyo. Y Milei contestó, ¿qué hace un legal y técnico? O sea, hay algo ahí, ¿no? Como de una ocupación lenta. Te cuento otra pavada, ¿no? Cené con un intendente de una provincia importante que vino a reunirse con alguien para ver si podía, porque el tema de la obra pública, digamos, si podía conseguir fondos para, o qué iba a pasar con las obras que ya estaban iniciadas, ¿no? Que era lo que había dicho el presidente, de que las que estaban iniciadas iban a concluir. Y el funcionario, a quien lo recibió, con quien habló, le dijo una frase que es metafórica. Le dijo, nosotros no deshicimos valijas todavía, ¿no? Como diciendo, ¿no? Como llegaste al hotel, dejaste la valija sobre la cama y todavía no la metiste acá, ¿no? Como diciendo, no sé cuánto tiempo dura acá. Pero también hay versiones de otros lugares de ocupación donde no es así, ¿no? Y donde hay tal vez... Entonces, siento que hay muchas versiones simultáneas porque es muy grande el Estado y Milei no tenía una fuerza tan grande, entonces son como líneas paralelas que se van contando de estos primeros días de Milei. Che, y hay algo que trataba de pensar mientras hablabas, que es verdad que uno ve como, bueno, hay un ajuste, esas medidas concretas se tomaron, sí hay algo que parece cuidadoso, pero es raro porque también es contradictorio, cuidadoso con respecto a la figura de él como presidente, que es un tipo que yo pensé que iba a estar hiper presente, como decías vos, más un Menem conduciendo programas, y de repente tenés bueno, Caputo es el que comunica el ajuste cuando sabemos que Milei es el que nos hablaba de economía en la tele. Ayer Sandra Petovelo lo mismo, te saca un video. Patricia Bullrich sale a hablar del protocolo antipiquetes y parece como que él está casi como resguardado atrás de eso y al mismo tiempo va a votar a Boca en una situación incómoda que parece exponerlo innecesariamente. ¿Cómo lees esa parte de él? Como este demostramiento, ocultamiento que tiene. ¿Es una estrategia? ¿Va a salir más adelante a tomar más protagonismo? ¿Qué puede estar pasando? Lo de Boca es increíble, pues, sobre todo por lo que hizo Macri, ¿no? Que fue claro. Macri tiene el premio Tigre Acosta al hijo de puta. O sea, es sí. Una persona nefasta de la Argentina. Yo creo que lo que está haciendo Milei es desarmar algo que es muy pesado. ¿Qué tuvimos en la Argentina? Te lo hago corto para no, y tampoco me quiero poner en historiador. Si te hablo desde una especie de intuición que intenta ser refinada. Después del 2001 hubo un nuevo orden político. Ese nuevo orden político, el primer protagonista de ese nuevo orden político fue un presidente que seguramente será recordado con más justicia, que es Eduardo Duhalde. Creo que fue un presidente muy importante en la Argentina, que duró muy poco y que tomó medidas que fueron esenciales y de costo altísimo, que fue devaluar básicamente, romper, digamos, la convertibilidad, que era el remedio de la hiperinflación, se convirtió en el veneno de la Argentina, ¿no? Entonces había que romper eso. Duhalde lo hizo, incluso hizo la primera hoja de ruta de una política social extendida, que ya existían los planes de trabajar, pero que fue el plan Jefes y Jefas. No dolarizó. De algún modo se integró a un acuerdo más regional. Duhalde tiene muy buena amistad con Lula, quien le prologó libros, y cometió un error que estaba en ese repertorio, un error político, que fue reprimir. Pero no porque la sociedad no pidiera represión, sino porque la debilidad a la que exponía un gobierno que mataba a alguien era mayor que la presión por reprimir. Entonces Duhalde, cuando vio que mató a Darío y Maxi en junio del 2002, se puso un plazo fijo, dijo yo me voy, y llamó a elecciones y organizó al peronismo para derrotar a Menem, que era su enemigo. Y ahí entró Kirchner, y vamos a ser sinceros, Kirchner le da formato político, como se dice ahora, volumen político, pero Kirchner no hizo la tarea sucia de la posconvertibilidad, la había hecho Duhalde. Tan así que deja al ministro de Economía, a Roberto Lavagna, y sigue para adelante. Pero Kirchner me parece que queda atrapado en una idea de no dar malas noticias, que era otro mandato del 2001. Entonces Kirchner tiene los primeros años de tasas chinas, donde subsidia tarifas, donde puede cometer un montón de postergaciones a lo que significaría un modelo de posconvertibilidad, en virtud de que la situación además ampliaba la cuestión de la política social, se recuperaba la capacidad ociosa, es decir, había todo un despegue argentino que le permitía eso. Y luego empezaron los problemas. Y en Kirchner no quería dar malas noticias. En el libro de Mario Weinfeld sobre Kirchner,
Y te diría, si uno repasa el archivo de alguien que conoció a Kirchner y con quien, sobre todo en los primeros editoriales del gobierno de Kirchner, yo laburé con el gran Mario y lo recuerdo con el alma, pero Weinfeld tenía esa discusión, que era, ¿se puede gobernar sin dar malas noticias? Y Kirchner cuidaba con mucho celo no reprimir, no meter un tarifazo, casi te diría intervenir el INDEC cuando hubiera inflación para no darle la noticia de que hubiera inflación. Es decir, todo consistía en, viste, como decía, es decir, el último presidente que había dado malas noticias, que era de la Rúa, se fue en helicóptero. Kirchner tenía el helicóptero de raza para salir rápido, no para huir del gobierno, sino para irse a José Cepaz a apagar un incendio, pero él no quería dar malas noticias. Entonces, de ahí se dio todo. Yo diría, si fuese un historiador, diría la segunda transición democrática, que fue la del 2001-2003, que tuvo estas características que ni siquiera Macri pudo alterar del todo, pero que fueron acumulando problemas. Es decir, pusimos un cepo para no hacer un corralito. Entonces, en vez de, no te voy a quitar los ahorros, porque lo que voy a hacer es no dejarte ahorrar. Es decir, se fue resecando aquel modelo de posconvertibilidad. Entonces, no solo había gente que resistía ese modelo post-2002, que lo vimos, gente que pedía más mano dura en la calle, que pedía que se libere el cepo, que pedía no sé qué, sino que además fueron creciendo jóvenes que tenían una memoria, o sea, que no tenían la memoria disciplinadora del 2001, sino que solo conocían su presente en la era dominada por Kirchner y también de algún modo por el macrismo, y que sentían que este presente era horrible, que este presente es horrible, el presente que fueron viviendo sin ahorros, sin crédito hipotecario. Yo siempre digo, y no es son líneas paralelas, pero uno diría, vos te podías casar con unos hormigueros, pero no te podías comprar un dosambiente en 11. Había algo del resecamiento de una sociedad que se despatrimonializaba. Entonces, a mí me parece que Milei aparece con esto, que es, bueno, yo sabes qué, el tabú que todos ustedes tenían, que era no estallar, yo lo voy a hacer estallar. O sea, porque ¿cuál era el mandato post-2001? Era, que no estalle más, pongámosle un disyuntor al sistema político y que nunca más estalle. Cuidamos lo que sea, emitimos, damos planes, lo que haga falta, pero que no estalle. Eso también hizo Macri. Porque a veces un modelo no está en quien lo defiende, sino en quien lo acepta. Y Macri también sostuvo de algún modo, porque se ampliaron planes, por un montón de cosas. Entonces, yo creo que Milei aparece como diciendo, bueno, yo voy a hacer estallar ese modelo que tiene 20 años. Ahora, todos creímos que iba a tener una sola bomba, ¿no? Una especie de bomba atómica. Lo que está haciendo es un plan de minas. Va detonando partes de ese modelo y eso es lo que estamos viendo hasta ahora. El tema es lo de siempre. Hay una gran mayoría, supuestamente, yo leo encuestadores muy, muy consistentes, muy sólidos, muy serios, que dicen, hay un 70-80% que apoya bajar impuestos, que apoya bajar el gasto público, que apoya borrar a los intermediarios los planes sociales. Y eso. Ahora, cuando lleguen las facturas reales, cuando llegue el momento real donde vos dimensionás que el ajuste te tocó a vos y que no el ajustado es el otro, por supuesto, y es lógico eso, nos vamos a volver a preguntar cuál va a ser la consistencia del gobierno de Milei. Claro, ahí hay algo que vos decías que era, bueno, los gobiernos anteriores tenían este mandato de que no estalle. Milei aparece, o me pregunto yo, con otro mandato, que es, porque claro, estamos todos mirando esas encuestas de popularidad. A ver, bueno, o sea, el tipo te toma estas medidas de Caputo, ¿cuánta aceptación? ¿Sigue siendo popular? Parece que sigue siendo popular, pero supongo que la pregunta es esta, ¿hubo un cambio cultural? Pues viste que se habla mucho de eso, que a mí me cuesta entenderlo. Si hubo realmente un cambio cultural y cuál es, en base a esto de tanta gente diciendo, tenemos que sufrir para llegar a un mejor momento, que esto es algo histórico que usó Macri, lo de Michetti, del túnel oscuro, todo eso, pero ahora yo lo veo muy extendido entre amigos, cercanos, gente que pensaba de otra manera y te dice, no, hay que pasarla mal, hay que pasarla mal. Incluso eso se conecta con lo que va a pasar mañana, que es, hay que pasarla mal y los que estén tratando de manifestarse en contra de esto o planteando una visión alternativa, el que las hace las paga, digamos, ¿no? Que parece haber como una nueva, viste, como una articulación de todo eso. Sí, cuando la crónica dice que Milei le pidió a Patricia Bullrich que dé buenas noticias en el Ministerio de Seguridad. Dar buenas noticias en el Ministerio de Seguridad es reconstruir un orden. Claro. Y una de las cosas que dejó la crisis de 2001 fueron las calles ocupadas, ¿no? Es decir, tener plaza, no perder la calle. Kirchner decía, no perder la calle. Bueno, evidentemente hay algo ahí que va a ser parte de la demagogia, pues los gobiernos siempre reparten algo, ¿no? Algo tienen que repartir, y creo que va a repartir
la posibilidad, veremos cómo sale. A mí me preocupa, sé que hay muchos movimientos sociales que no van a marchar mañana, sobre todo los más ligados al peronismo, me consta que el movimiento Evita, la UTEP, o sea, muchos sectores no van a movilizar. Me parece bien que no movilicen, me parece bien que no sean el ratón de laboratorio de un experimento que intenta reconstruir un orden, y además un orden popular, es decir, la cantidad de gente que apoya la posibilidad de recuperar el orden público es mayoritaria, es mayor, es así, digamos, Sí. lo que existía antes en la era Kirchner no es que la sociedad se había hecho toda de izquierda, en absoluto. Lo que existía era la sensación de que la crisis de gobernabilidad que te sobrevenía si matabas a alguien, por decirlo mal y pronto, era mayor que la crisis de gobernabilidad que te generaba la calle ocupada y además vos negociabas, ¿no? Es decir, el Ministerio de Desarrollo Social hace 20 años que es el pentágono del conflicto social, desde ahí se digita, ¿no? Es decir, era, si no era Alicia Kirchner, era Stanley, ¿no? O sea, y tan así que en un sentido Milei lo observa eso y arma un gran ministerio de capital humano. Ahora, el ordenamiento de la calle lo van a plantear, y lo plantearon de movida, y va a ser, y eso va a estar. Vos decías lo del cambio cultural. Yo creo que hay gente que está pensando esto, mi amigo Pablo Semán, que está de moda ahora y que es un gran articulador, digamos, y un gran comentarista profundo, porque además habla de lo que sabe sobre ese cambio cultural. Yo te diría más, más cerquita de lo que es una prosa cualún, que es, me parece que el presente ya era malo, me parece que hay gente que estaba, digamos, que esta sensación de no tener futuro se hizo carne, es decir, esta suerte de disputa, ¿no? Entre republicanos y populistas, todos medio de Torre de Marfil, ¿no? O sea, dos palabras, o sea, no estos populistas de Torre de Marfil también, ¿no? Digamos, populistas de PH en colegiales, pero que dicen, no, el presente es lo más importante, y en cambio, todos los que te prometen futuro te arruinan el presente. Perdían de vista, primero, la forma, me parece que esto pasó en las últimas versiones del kirchnerismo, de mucha gente que enunciaba las virtudes de un presente perdiendo de vista los privilegios que esas mismas personas tienen sobre ese presente, también perdían de vista lo difícil que estaba haciendo y que está haciendo el presente para muchas personas y lo angustiante que es la sensación de no futuro, ¿no? Es decir, tanta inflación, sin moneda de ahorro, sin un crédito hipotecario. ¿En qué consiste la vida? Yo soy cristiano y creo que no solo de pan vive el hombre, pero tampoco la pavada, ¿no? Es decir, hay algo en lo que hay que diseñar una vida, ¿no? Diseñar una familia, tomar decisiones que sean a futuro. Bueno, todo eso estaba vedado por una ilusión de un presente perpetuo. Bueno, ganó esta idea, ¿no? Y sobre todo en personas, insisto, Milei, cuando uno dice la juventud de Milei, no es todo el voto de Milei, pero sí en parte es un núcleo de gente que no traía grabado en el cuerpo el disciplinamiento ni de la hiperinflación ni del 2001, que eran como dos cosas que te dejaban perplejo frente a cualquier transformación, ¿no? Era gente que no le importa pagar ciertos costos, porque ya los venía pagando, y que siente que ese presente y que los responsables, el status quo político de ese presente es a quien se lo quiere hacer pagar. Porque yo creo que en el voto a Milei también había un fuerte voto antimacrista. Sí. ¿Y qué pensás de lo que va a ser la oposición? ¿Qué te imaginas? El otro día escuchaba a Grabois decir algo que a mí me pareció interesante. Le preguntaron por la resistencia y él dijo, me parece que no hay que hablar de resistencia. Creo que hay una pregunta sobre qué es lo que pasa con un gobierno que vos ves que ideológicamente va para un lado, que vos no estás de acuerdo, sabés que la dirección que está tomando medio que ya la viste y sabés a dónde va, pero al mismo tiempo estamos en este momento de, bueno, hay una legitimidad que dieron los votos y una duda de cómo va a ser esa oposición. Vos te imaginás, pues venimos del resistiendo con aguante, ¿te acordás de esa idea? Y parece que no va a ser un resistiendo con aguante esto, o sí, o qué pensás. No, seguro que algunos lo hacen, porque a veces en política solo haces lo que sabes hacer, ¿no? Digamos, sí. A mí me parece que hay una parte que es difícil, me parece bien lo que dice Grabois, digamos, de poner dudas, porque hay una parte que es complicada, que es, en general, los presidentes no tienen no se vota por lo que dicen que van a hacer, ¿no? O sea, los discursos son a veces emocionales, son diagnósticos, una mezcla de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los dos iniciadores de grandes, perdón que me vuelva tan para atrás, pero los dos iniciadores de grandes ciclos políticos, que son Menem y Kirchner,
no es que exactamente uno sabía lo que iban a hacer. Con Menem, de hecho, Guillermo Vilas le adjudica, y todo el mundo le adjudica a Menem, una frase que era, que tal vez se la escuchó Vilas a Menem, pero no es una frase pública, que dijo, si decía lo que iba a hacer, que lo que iba a hacer no me votaban, ¿no? Claro. Eso dijo Menem. Sí. Y después Menem, sin embargo, Menem reelige y además reforma la Constitución con apoyo popular con lo que ya había hecho y no con lo que decía que iba a hacer, ¿no? O sea, Menem, cuando reelige en el 95, de algún modo consagra lo anterior. Claro. Y Kirchner era desconocido, y casi que te diría la virtud de un político en 2003, después del 2001, era ser desconocido. Yo lo voté, pero digamos, poca gente sabía, o sea, tenía algunos titubeos, qué sé yo, que era un gobernador de la Liga de Gobernadores, de sectores, digamos, los gobernadores habían tenido un rol clave en la crisis, el tema de los bonos, ciertos acuerdos, en fin, pero no era un tipo, no era un gobernador conocido como lo era Reutemann, yo qué sé. Y nadie sabía qué iba a hacer, había un factor sorpresa. Entonces Menem y Kirchner inician una época un poco adelantados, ¿no? Son como vanguardistas de algún modo. Sí. Milei, la gente votó. Es decir, la gente votó una motosierra. Es decir, Milei explicitó, dijo lo que iba a hacer. Dijo lo que iba a hacer. Entonces, es difícil plantarse, diría, hay que tener paciencia democrática, no hay que pelearse con el votante, hay que leer también un deseo de transformación. Es decir, el peronismo no puede pensar hoy que solamente, es decir, no tiene, en 2015 había una fantasía, que finalmente se confirmó como fantasía en el gobierno de Alberto Fernández, de que lo de Macri era una suerte de excepción para volver al cauce natural, lógico de la gobernabilidad peronista. Bueno, eso parece que ocurría y finalmente no ocurrió. Es decir, el peronismo en el gobierno en el 2009 se comió por dentro, ¿no? Fue de una irresponsabilidad mayúscula, nadie quería pagar costos, ¿no? Digamos, el hijo de la vicepresidenta renunciaba al bloque, el presidente hacía la suya, o sea, todo era una falta de respeto a la ciudadanía, ¿no? Porque, y mucho sobre aquel mandato, ¿no? Nadie quería pagar costos, nadie pagaba costos por izquierda, así, nadie quería transformar más nada. Había una idea de que la Argentina era el gobierno de una inercia más o menos normalizadora. Y yo creo que ahora lo que hay que hacer es, primero, quienes tienen una responsabilidad social van a salir. O sea, yo no le voy a preguntar a Gustavo Carrara si leyó El Príncipe, que es un obispo, digamos, que es un obispo villero, un cura de una integridad moral absoluta. O sea, si hay hambre va a salir. Si vos decís, ¿qué va a hacer, no sé, el gringo Castro? ¿Qué va a hacer Gerardo Martínez, que representa a la UOCRA, un gremio importante con el fin de la obra pública? Los gremios se van a movilizar, y yo no subestimo para nada, ni me pongo en la moda de insultar a la CGT, que creo que es una institución argentina permanente y responsable. Hay algunos que tienen roles que no se los da el análisis político de una consultora. Se los da la responsabilidad social que asumen y que tienen. Y seguramente lo harán despacio, con responsabilidad. Pero después hay otras partes que son más políticas, que no tienen una relación directa con un trabajador damnificado, con un comedor al que no llega comida, o con lo que sea, sino que tienen responsabilidad política, que tienen que realmente pensar, ¿verdad? Y creo que ahí ese es el llamado más profundo, a pensar qué dice la sociedad cuando dice Milei, ¿no? Es decir, sí. y no rápidamente socorrerla como si dijera, no, dejen, nosotros sí sabemos lo que hacer con la sociedad. Cuando acaba de votar un 56%. Es cierto, es una mayoría de balotaje, pero es una mayoría de balotaje que tuvo un 30 duro que apoyaba a Milei y un 25 que incorporó del voto a Macri. Es decir, no es que Milei incorporó por izquierda o por una zona del medio un voto, lo incorporó con el voto de Bullrich, con el voto macrista, ¿no? Porque creo que una parte del voto de la reta se ha ido a Massa. Sí. Entonces, yo leería con más profundidad y con menos digamos, abstinencia de poder lo que hay que hacer. Más allá de que tiene que haber, y creo que lo hay en la Argentina, y ojalá que sea al menor costo de sangre posible, quienes tienen una responsabilidad de resistencia. Sí. Y que tienen una responsabilidad de representación, y esos están activos. Es decir, la UTEP existe, la CGT existe, la Pastoral de Villas existe, las iglesias evangélicas existen. Es decir, ahí están los anticuerpos de una sociedad organizada, ¿no? Eso va a funcionar, seguramente, como podrá, como sea, digamos, y ante los escenarios que se avecinan. Pero luego hay una responsabilidad política que me parece que tiene que mirar que aquel viejo repertorio ya no funciona. Che, y te hago la última. Que es, supongo, algo que se habla o que yo charlo en cafés, o que es la pregunta que nos hacemos todos, que es, ¿te parece que puede salir bien?
Porque creo que esa es como la pregunta que está sobrevolando hoy en general. Y si sale bien, ¿qué sería que salga bien en estos términos? Hay cosas que pueden salir bien y que no te gustan igual. Eso. O sea, yo creo que hay... ¿Qué significaría que salga bien? Yo creo que hay algunas cuestiones, digamos, que, insisto, que el peronismo abandonó, que tenían que ver con tener responsabilidad política sobre los cambios que hubo en el mundo del trabajo. Sí. Yo, digamos, mi reproche al peronismo, te voy respondiendo de este modo la pregunta. Mi reproche al peronismo, digamos, yo hago periodismo con color político, no soy un neutral. Mi reproche al peronismo es un reproche a una fuerza política y social que, voy a decirlo mal y pronto, que no hizo el ajuste. Yo creo que el peronismo tendría que haber tomado decisiones ingratas y haber trabajado pedagógicamente el costo de esas decisiones, incluso haber reducido los daños de esas decisiones, que obviamente también es una tarea en política. No puedes empujar a la sociedad al precipicio, ¿no? Entonces, mi reproche al peronismo es que no hizo una adaptación. Digo, se enamoró de las peleas, se enamoró del conflicto, se enemistó con la idea de unidad nacional, se enemistó con los exportadores, se enemistó con un montón de ideas, con las flexibilizaciones de hecho que hizo el mundo del trabajo. Tengo un amigo que tiene una pyme y dice, la reforma laboral se hizo, pero se hizo por mano propia, ¿no? Es decir, Claro. con cuestiones que tienen que ver con que una pyme tiene en blanco a 2, en negro a 8 y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que que salga bien no sé qué es no en la cabeza de Milei. Seguramente algunas cosas para que salgan bien implican dolor social y yo no empatizo con eso. Pero creo que también avanzó sobre un terreno que se cedió para respetar no sé, una especie de ideario intacto, ¿no? En el espejito que hizo el peronismo para no romperse, se terminó escapando a la sociedad, ¿no? Es decir, como el peronismo no cambió y la sociedad sí. Y yo creo que ese es el lugar que ganó Milei, ¿no? Es decir, de alguien que expresa una fuerza distinta y un deseo de cambio distinto y con una brutalidad distinta, y el peronismo quedó como anclado al no cambio. Y bueno, estas son todas las ventajas que se dieron en este tiempo, ¿no? Y creo que vamos hacia una configuración de la sociedad que va a ser difícil de tragar, dificilísima de tragar. Por eso mi reproche es, ¿por qué no hicieron el cambio? Para eso hacía falta, y eso habría que hacer la autopsia al gobierno al frente de todos, ¿no? Así, Claro. solo digo una línea y termino, que es, No, sí, no hay sí. no hay presidencia sin liderazgo, ¿no? Y la presidencia del frente de todos, el presidente se convirtió en una suerte de manager de la unidad, como dice un amigo, ¿no? Así, se quedó más cuidando que nadie se enoje para que finalmente se le enojaron todos, y no un liderazgo, que tiene un aspecto un poco a espaldas de la sociedad y de avanzada. Insisto, como lo tuvo Menem, como lo tuvo Duhalde, que tenía tan claro lo que había que hacer que a veces incluso lo hizo sin voto, y como lo tuvo Kirchner, ¿no? Que le dio un formato político. Bueno, acá no quedamos sin chicha ni limonada, ¿no? Martín Rodríguez, Tinta de Limón, gracias por salir un rato con nosotros. La verdad que es un placer total. Aprovecho para agradecerte por tu laburo, me ayuda a pensar y te lo agradezco. Y gracias, abrazo grande. Bueno, un abrazo, cuídate. Vos también. Bueno, es